Bueno, bendiciones. Vamos a esta clase acerca del temor. Los temores que embargan al pueblo, a la gente. Nadie se escapa de sentir temor. Hace que empieza a imaginarse cosas que no son. El temor nos paraliza, nos espanta, nos produce terror, pánico. Por eso hay que repetir mucho estos mensajes así, estos devocionales, porque hay mucha gente que está totalmente encarcelada en medio del temor. Entonces, vemos que el temor es terrible para uno poder avanzar. Es un enemigo que destruye. Entonces, ¿a qué nos conduce el temor? Porque está el temor reverente a Dios. Está el temor reverente a los hombres. Está el temor al futuro, ¿qué va a pasar? El temor que va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Yo no tengo nietos, pero yo tengo sobrinietos. Pero yo escucho a personas que dicen, ¿qué va a pasar con mis hijos? El futuro, ¿qué les espera? Pero la palabra del Señor nos dice que no tendremos temores de malas noticias. Que busquemos primeramente el reino. Entonces, dice, ¿a qué nos conduce? Proverbio, capítulo 29, verso 25, dice, el temor del hombre, en Proverbio 29, 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mira, ahí está el temor y está la medicina. ¿Cuál es la medicina? Confiar en el Señor. No es fácil confiar en el Señor. Tiene uno que profundizar, estudiar la palabra, sacar tiempo, meditarla, tiempo a solas con Dios. Y eso le ayuda a fortalecer esa fe que se debilita cuando ve las circunstancias. La ve difícil, como lo que está pasando en el mundo actual. Entonces vemos, ¿a qué nos conduce? Que nos pone lazo. No nos deja avanzar. Nos debilita. Entonces, dice la Biblia en Job 4:14. Dice, me sobrevino un espanto. Mire, una persona que tiene tantos temores, que andan todos angustiados. Dice, me sobrevino un espanto, se asusta hasta con la sombra. Y un temblor, la gente empieza a temblar, empieza a un comportamiento diferente. Dice que un temblor, y lo estremeció todos los huesos. La persona se enferma. ¿De qué se enfermó? No, el miedo. Pero nosotros tenemos el antídoto, que es la palabra de Dios. La fe. Entonces vemos que el temor nos hace debilitar, nos debilita, y en vez de ser portadores de buenas noticias, nos convertimos en malas noticias, en un noticiero negativo. Entonces vemos a qué nos conduce, nos debilita, nos enferma, nos roba la paz, nos roba el sueño, nos hace, es más, esa mente allí dándole vuelta, hace que las cosas sucedan. La mente es poderosa, por eso es que tenemos que alimentarnos y renovar a través de la palabra de Dios. Entonces, dice la misma, el temor hace que la persona no testifique de Cristo. Dice la Biblia en Juan 12:42. Entonces el temor impide testificar, porque a la persona le da temor que lo critiquen. ¿Cómo? Juan capítulo 12, verso 14. Dice que cuando allí se estaba predicando el evangelio, bueno, creo que el temor nos impide testificar. Y 12:43,
En 12:42 y 12:43. Con todo eso, miren, cuando el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio, muchos creyeron. Muchos de los que estaban, los maestros de la ley, muchos sacerdotes, muchos fariseos, muchos escuchaban la palabra y muchos, siendo redundante, muchos creyeron, pero para que no los sacaran de sus sinagogas y ya, entonces allí ellos no testificaban. Ellos se guardaban para que no los echaran, porque si tenían cierto aprecio ahí en las sinagogas y no quería perder de estar con ellos, entonces por eso no testificaban. Pero aún algunos gobernantes creyeron. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿En quién? En Cristo, cuando él estaba predicando. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque querían estar allí, tenían su asiento especial allí marcado, donde solamente se sentaba esa persona, y les parecía muy cómodo estar allí, y creyeron en Jesús, pero no hablaban, no testificaban de Cristo. Y todavía sucede lo mismo. Son misioneros, son evangelistas mudos, no hablan de Cristo, se guardan todo allí, nunca testifican de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque por temor no testifican de la fe en Cristo Jesús, porque ellos amaban, dice en el verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En el siguiente versículo de Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Por temor impide testificar de Cristo. Entonces, pero el Señor quiere que nosotros, que no callemos. El Señor quiere que nosotros hablemos, porque de lo contrario, como dicen, las piedras hablan. Nosotros tenemos el deber de hablar, de testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y lo que puede hacer por los perdidos, por los que están desanimados, por los que están en la droga, en diferentes clases de salud mental, salud física, que están alejados, que están deprimidos. Pero el Evangelio, como el Evangelio cambia, entonces, pero el temor hace que la persona no hable, le da pena que diga a la familia, no es capaz de abrir la boca y hablar del poder del Señor. Entonces ya vemos que el temor paraliza, impide testificar. Es más, hace que la persona hasta huya, se esconde. Entonces, ahora, pero la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Cuando nosotros empezamos el temor a la vejez, por ejemplo, las personas dicen, ya uno cuando llega a cierta edad, uno tiene que estar, como dice, aprender a alimentarse, ya no tiene las mismas fuerzas de cuando estaba joven. Entonces, pero eso, algunas personas que no conocen la palabra de Dios, se llenan de temores, se esconden, se vuelven rabiosos, mal geniados, se vuelven canzones, amargados. Pero la Biblia dice que cuando nosotros hemos conocido la palabra de Dios, hemos entendido que ese Dios vivo y todopoderoso nos puede ayudar aún en la vejez. Dice el Salmo 92, versos 12, 13 y 14. Ahí está la respuesta. Personas, temor a la vejez. ¿Qué va a pasar en mi vejez? Que si no tiene pensión, ¿qué va a comer? ¿Dónde va a vivir? Y entonces ya se sienten que no pueden dar, que no van a dar fruto, que ya van a ser una carga. Entonces esos temores son quitados
cuando uno cree la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice que el justo, una persona que justificada por la fe, esa ya no tiene temores, ni en la vejez. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Entonces fíjense, crece como una palmera. Una palmera es derechita, llega el viento, llega el tsunami y la palmera se dobla, pero no se parte, vuelve y se levanta. Pero ¿qué dicen? Para eso necesitamos nosotros estar plantados en la palabra de Dios. Entonces dice que para poder florecer y no andar con temores, ¿cuál es el antídoto para llegar a una vejez vigorosa, fuerte, de ánimo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Plantados en la casa de Dios, en los atrios de Dios floreceremos, en la casa, plantados en la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, reuniéndonos, haciendo nuestros estudios bíblicos. Miren, cuando ya no puedes tener la misma productividad, nosotras las personas mayores podemos dar más fruto porque podemos animar a otros en los estudios bíblicos. Yo tengo mi estudio los martes con mis alumnas y los miércoles vengo a traer aquí los devocionales para animarlos que aún en la vejez, aunque usted no pueda moverse como se movía antes, aunque no pueda hacer lo que hacía antes, entonces esos temores se van cuando nosotros nos plantamos firmes en la palabra de Dios. Y esos temores son erradicados. Porque ¿a qué nos conduce el temor? A creer que ya no servimos para nada. Que hay que desecharlos. Y no. En todo tiempo nosotros podemos dar fruto. Entonces dice, plantados en la casa de Dios. Y en el verso 14, mira lo que dice. Aún en la vejez fructificarán, estaremos vigorosos y verdes. No viejitos verdes, sino en el conocimiento de la palabra, en la alegría, en el gozo. Que cuando hable con una viejita bien arrugadita, de pelo blanco, pero lleno de sabiduría, que dé un buen consejo a tiempo. Todo eso, ahí está dando fruto. Está fructificando. Entonces, el antídoto es la palabra de Dios. Los temores se erradican con la palabra de Dios, cuando confiamos en el Señor, porque de lo contrario, como decía el título, ¿a qué nos conduce el temor? A vivir una vida sin propósito, una vida en temores, enfermos, enfermedades psicológicas, ya temores, miedos. Nos convertimos en personas que nadie nos quiere tener. ¿Por qué? Porque los temores hacen que una persona vea más de lo que realmente es. Hace que de un problemita así chiquitico, lo ve grande, como de un mosco forma un caballo, como decía mi mamá, un elefante. Entonces vemos que el temor no es el temor a Dios, temor reverente a Dios, excelente. El temor reverente a Dios nos conduce a una relación íntima con Él. Nos conduce a llenarnos de Él, a enamorarnos de Él, de su palabra, a tener una vida de gozo, de seguridad. Entonces es el temor reverente, como dicen, acercándonos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero ese es cuando nos acercamos con ese temor reverente, con esa fe. Pero cuando cuando andamos con temores, nos paraliza, nos separa de Dios, y nos hace perder el propósito. Porque esa es la táctica del diablo. El diablo quiere que nosotros andemos asustados, temerosos, temor al hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? No tendré temor de malas noticias. Ahí tenemos que aferrarnos, asegurado está mi corazón, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Entonces tenemos que llenarnos de palabra, tener ahí un archivo completo de palabra. Como cuando usted tiene un ahorro en el banco, que llegó el tiempo difícil, usted tiene ahí, está tranquilo. Bueno, ¿qué más hace el temor? Ya vimos que el temor nos aísla, nos paraliza, nos hace desobedecer a Dios. Que en vez de nosotros congregarnos, reunirnos, estar juntos, unánime, entonces ¿qué hace? Nos quedamos por ahí en la casa dando vueltas y el diablo contento, debilitando su fe, haciéndole perder el tiempo en otras cosas, en vez de estar juntos y unánimes como manda la palabra. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Cuando estamos reunidos, juntos y unánimes. Mira lo que hace el diablo. La táctica del diablo es separarnos, angustiarnos y producir pánico. Pero el Señor nos manda, dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8. Nos dice, 1 de Pedro 5:8, que seamos sobrios. Una persona sobria que nos sabe a quién ha creído, que está bien estabilizado en la palabra, como dice la Biblia. Sed sobrios y velad, está atento. Puede que vea las noticias, porque uno tiene que informarse. Pero como ya tiene el antídoto, que es la fe en la palabra de Dios, entonces podemos velar, estar atentos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien separar, a quien desanimarlo para que no vuelva a la iglesia, a quien enfermar. Eso es lo que hacen. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar ahí pegados de la palabra. Mira lo que dice. ¿Qué más hace el temor? El temor repentino, mire, eso está el miedo a la muerte. Todo dice, no, yo tengo miedo a la muerte. Claro que sí, no queremos morirnos. ¿Bien? Dice el Lucas 21, verso 26. Lucas 21, verso 26. Mire, todos tenemos, y más ahora. Mire, Lucas capítulo 21, verso 26. Ese no, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán, ¿qué? Serán consumidas. Mira lo que está pasando allí, terremotos, tsunami, sismos, mira lo que está pasando en Venezuela. Pero si ese gobierno hubiera sido un gobierno justo, hubieran construido esos edificios con buenas bases, entonces no hubiera pasado lo que sucedió. Así, fíjense que en Japón, y me salgo un poquito, pero es bueno tener en cuenta todo eso. En Japón, esos edificios, porque allá tiembla mucho, todos esos edificios tienen unas bases o fundamentos que son antisísmicos. Pero aquí no. Aquí se construyeron esos edificios sobre la arena y por eso tanta muerte. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Cuando construimos nuestra vida sobre la arena. Entonces, ¿qué pasa? Mire, a la gente, los hombres desfallecen. Hoy en día las personas, muchas se suicidan porque tienen miedo. ¿Qué va a pasar? Hace unos días me hablaron de una jovencita. Creo que está bajo medicamento, que se iba a suicidar por temor, el temor al futuro. ¿Qué va a hacer? Ya terminó su carrera, no ha encontrado trabajo, tiene que pagar ese crédito que le dieron, está con un montón de deudas, desfalleciendo. ¿Qué fue lo que le sobrevino? Le vino pánico, temor,
Ya, y eso es lo que está sucediendo, desfalleciendo los hombres por el temor al futuro, la expectación. Están a la expectativa, ¿qué va a pasar, Señor? Los negocios, la economía, ¿qué más? Tanta cosa, que si uno se pone a darle vuelta a todas esas situaciones, se enferma. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, la expectativa. Pero la Biblia nos dice, hay que atacar enseguida. No tendré temor de malas noticias. Yo sigo repitiendo, y sí dice la Biblia en el Salmo 112, verso 7, no tendré temor de malas noticias, asegurado está mi corazón. No, entonces, firme, su corazón está firme, confiar en el Señor. Porque cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún estas situaciones que se avecinan, que usted ve, que la economía, que el gobierno, la política, pero el creyente, el que está firme, ahí pueda que pase, porque no quiere decir que no va a tener enfermedades, que no va a tener crisis financiera, que no va a tener... Le van a llegar todas esas vicisitudes. Pero una cosa es pasarlo solo y otra cosa es pasarlo de la mano de Dios. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 16, verso 33, que en el mundo vamos a tener aflicción. El Señor dijo, estas cosas os he hablado, Él advirtió. Él dijo, mire, van a haber guerras, va a haber hambre, va a haber el hijo contra los padres contra los hijos, el abusador de los gobiernos abusadores, van a haber tsunamis, van a haber terremotos, todo va a haber. Estas cosas os he hablado para que a mí tenga paz. Que en medio de la tormenta, esa persona no sea un problema más. Usted se puede imaginar la cantidad de gente que está llorando allá en Venezuela por la pérdida de sus seres queridos. Yo escuchaba testimonios de unas personas que son creyentes. Cómo la forma como hablaban, expresaban, pues con dolor, sí, pero diferente a otros que no conocen la palabra de Dios. Ser creyente no quiere decir que no van a venir pruebas. Van a venir. Pero el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz en medio de la tormenta. En el mundo vamos a tener aflicción. Aflicción por los hijos. Aflicción por lo que acabo de decir. Todas estas situaciones de terremotos, tsunamis, sismos, todos estos asuntos climáticos. Esto va a pasar. Pero el Señor dijo, pero confía en mí. Van a tener, entonces, que estos temores no nos acabe, como dice, de ser, convertirnos en cargas para otras personas, sino todo lo contrario, que le podamos dar ánimo a otros. Que podamos ser esas personas que consolemos a otros. Que le ayudemos con esa situación difícil. Si el Señor nos dijo, mira, eso es un muy súper conocido, ese versículo. En Isaías 43, verso 2, dice, Isaías 43, verso 2, dice, cuando pases por las aguas. Aguas también significa problemas, enfermedades. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, que es fuerte, un río violento que carga piedra, palos, arena, que arrastra todo, es fuerte. El Señor dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pase por el fuego, pruebas más fuertes, un hijo enfermo, una enfermedad terminal, una situación. Pero el Señor dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás.
que no lo va a consumir ese fuego, no se va a hundir, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Entonces, el Señor está animando, que no es fácil cuando lo está viviendo, cuando uno es el que está viviendo la situación. Pero le sirve como el amortiguador. El carro, por ejemplo, necesita amortiguadores. Cuando va pasando por esos terrenos así todos ondulados, eso hace que pase y que no se dañe. Y lo mismo nos pasa a nosotros. En Isaías 41:10 nos dice: no temas, como el tema, no temas porque yo estoy contigo. Eso yo estoy contigo, esa frase porque yo estoy contigo, es el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido, el que ha creído en Cristo Jesús y lo ha recibido como Señor y Salvador, es esta palabra, porque no todos son hijos de Dios. Entonces, al creyente le está diciendo: mira, no temas porque yo estoy contigo. Segundo, no desmayes, porque los problemas difíciles hacen que la persona desmaye, que diga: ya no puedo más. No desmaye porque yo soy tu Dios, el Dios que nos rescató, nos redimió, nos salvó, nos preservó, nos liberó, nos dio vida eterna. Dice: porque yo soy tu Dios. Miren, nosotros nos vamos a morir algún día, pero que no nos queremos morir ahorita, y menos que se nos mueran nuestros seres queridos. Pero el Señor está diciendo: porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Entonces Él mismo nos esfuerza a levantarnos, a buscar, a orar, a buscar una persona con quien orar. Entonces nos reunimos y oramos, y la una ora y la otra apoya la oración de esa persona. Usamos las redes sociales para mandar mensajes que levanten a la persona, que la anime, que la saque del temor, del miedo. El Señor está diciendo: mira, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos ayuda a levantar la cabeza cuando estamos que no podemos. Entonces se anima. Entonces dice: que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Mire, el Señor nos dice que Él no va a dejar a sus hijos, somos los hijos de Él. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece nuestro Dios de nosotros. Entonces, entonces el Señor dice: yo te ayudaré siempre. Mire, ese siempre está dos veces. Dice: siempre te ayudaré, en futuro. Siempre te sustentaré, nos sustenta. Así nos tiene, nos agarra, no nos deja caer, nos sustenta con la diestra de su justicia, en la mano derecha de Dios. Entonces nos sustenta, no nos deja caer, nos sustenta de lo que nosotros necesitamos. Porque la Biblia dice que no tendremos falta de ningún bien, que Él suplirá todo lo que necesitemos conforme a las riquezas en gloria. Eso nos garantiza el Señor. Entonces fíjense que vale la pena que nosotros no empezamos a maquinar esos temores, porque el temor nos debilita, no nos deja testificar, nos paraliza, nos desanima, nos enferma. Mira, hasta la muerte repentina, una persona con ese miedo le da un infarto. Entonces fíjense que aquí está la solución. Tenemos que buscar ardientemente, buscar por encima de todo, como dice un versículo muy conocido, Mateo 6, verso 33. Busquemos primeramente el reino de Dios, 6:33, Mateo. El reino de Dios es el gobierno de Dios. En ese gobierno, es un gobierno de Mateo 6:33, es el gobierno de Dios. Busquemos primeramente el reino. El reino de Dios es un reino justo, un reino santo, no como ese reinado de esos sinvergüenzas de dictadores que hay en nuestros países, donde lo único que busca es su bienestar económico. Entonces, si nosotros buscamos el reino de Dios, le damos a Él prioridad por encima de los hijos.
del marido, de la mujer, de la suegra, de la nuera, de quien sea. Le damos prioridad a las cosas de Dios. Lo buscamos a Él. Y cuando nosotros le damos esa prioridad, entonces ¿qué pasa? Ya el temor no va a venir aquí a paralizarnos. Porque tenemos esperanza. Dice la Biblia, hay confianza porque hay esperanza. Si no hubiese una esperanza, un futuro glorioso, entonces, ¿para qué nosotros estaríamos leyendo este libro? Si no nos garantiza un futuro glorioso. Por eso hay que estudiar la palabra, hermano. Yo los animo. Lea la palabra. Saque tiempo para el Señor. Y no se deje, no se deje, como dice, contaminar su mente con malas noticias. Si no puede, si es tan temeroso, pues entonces no vea las noticias. Pero si tiene la confianza, las puede ver y listo, para poder orar, para saber qué está pasando a nuestro alrededor. Porque lo que uno teme, eso le llega. Así que recordemos, ¿a qué nos conduce el temor? A lo peor. ¿A qué nos conduce buscar primeramente el reino de Dios? A recibir todo lo que nos falte. Ya no tenemos que andar detrás de añadiduras, porque el Señor nos da todo. Él va supliendo y usted dice, wow, pero es increíble cómo lo hizo. Y es porque lo hace Dios. Uno cree que uno es el que lo hace. Es Dios. Dios nos da la sabiduría. Dios nos anima. Hay días que yo no quisiera ni mover una pestaña, pero me acuerdo de los versículos de la Biblia. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te ayudo. Nadie te podrá hacer frente. Entonces, wow, cuando yo cojo esos versículos, como dice Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Y Josué 1:5. En Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente. Mire, entonces ahí le hacemos frente porque tenemos con fe. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire, es una promesa poderosa. El Señor no nos va a dejar. El Señor no nos va a desamparar. El Señor está con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, que somos la iglesia y Cristo en la cabeza. Así que por ahora, dejo estos versículos y acuérdense, no se dejen infestar por la incredulidad. ¿Por qué viene la incredulidad? Por falta de comer la palabra de Dios. Porque ¿cómo viene la fe? Escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué viene el temor? Porque se debilitó, no se fortaleció en la palabra de Dios. ¿Y cómo voy yo a echar fuera ese temor? La Biblia dice el perfecto amor de Dios. Primera de Juan 4:18. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Mire, en el amor de Dios, mire, en el amor de Dios, el amor ágape, no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si nosotros estamos enamorados de Dios, llenos de palabra de Dios, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, ¿sabe qué? Viene el temor y rebota, como la pelota cuando usted la tira a la pared, rebota. Entonces el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Una persona que anda todo momento con miedo le va a llevar un castigo. De donde el que teme, la persona que anda todo momento, como dicen, llamando los temores, los miedos, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, mire, el temor no puede venir a ser nido en nosotros. Así que con el perfecto amor de Dios podemos mantenernos nosotros firmes y no ser víctimas de los temores. Entonces dejamos así el título en el screen, ¿a qué nos conduce el temor? El perfecto
¿A qué nos conduce? A la muerte, a la miseria, a la enfermedad, al alejamiento, a todo. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces somos gente más que vencedora a través de Cristo Jesús. Así que Shalom, nos vemos el viernes. Bendecido, bendecido.